Hola a todos y todas, yo soy Natalia Arbeláez, editora de La Silla Amazonía, la patica de la silla vacía que cubre el 42% de nuestro país. Hoy vamos a estar hablando sobre el libro de la verdad que presentó el presidente Abelardo de la Espriella como el gran compendio de la corrupción en el gobierno Petro, con énfasis en el sector ambiental. Estamos desde la redacción de La Silla Vacía. Hola. Pablis, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de ser el nuevo periodista de La Silla Amazonía. Pablo Manrique es el científico de datos de La Silla Vacía que contratamos para La Silla Amazonía, casi tiempo completo, que nos ayudó a hacer una notica, de hecho dos, que sacamos a propósito del libro de la verdad que presentó el presidente Abelardo. Escuchémoslo para entender como cuál fue la narrativa con la que se dio a conocer ese libro en la opinión pública. Hoy, Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, pongo en manos de la señora fiscal, del señor procurador y del señor contralor un documento que tiene una singular significación para el gobierno que presido. Es un libro de la verdad, un libro blanco, resultado del trabajo adelantado bajo la coordinación del señor vicepresidente José Manuel Restrepo durante las semanas de transición entre la elección presidencial y el 7 de agosto, cuando asumí la responsabilidad de conducir los destinos de Colombia. Dije aquel día de la posesión, señora fiscal, algo que hoy quiero repetir. Mirar hacia adelante no significa olvidar. Bueno, y una de las cifras, digamos, más escandalosas de ese libro de la verdad tiene que ver como con lo que el presidente Abelardo trata de mostrar como un patrón del gobierno anterior, que es un aumento como en los contratistas de las entidades. El aumento más grande supuestamente fue en el Ministerio de Ambiente, en esa entidad como tal, porque el Sistema Nacional Ambiental pues abarca otras entidades, pero se centró en el ministerio. El ministro Fabio Arjona, ¿no? Habló de un 744% de crecimiento y de hecho el espectador retomó esa información el fin de semana y trajo a colación que en el Minminas también hubo un aumento del 237.6% supuestamente, en el Departamento de la Función Pública una nómina paralela, aquí dice que puede superar anualmente los 900.000 contratistas. Entonces nosotros hicimos un análisis como de el balance que se hizo del sector ambiental, pero hoy nos vamos a centrar justo en ese aumento, ¿no? Que fue, como digo, lo más escandaloso. Entonces, el ministro Fabio Arjona dijo en concreto que en 2022 ese fue su punto de partida porque fue el inicio del gobierno Petro. Hubo 142 contratos, ¿cierto? Que sumaron 2.121 millones de pesos y luego en 2025, como el último año completo del gobierno Petro, se fue el Ministerio de Ambiente con 1.199 contratos por 83.583 millones de pesos. Entonces nosotros, Pablo, Sí. nos metimos a mirar eso. Entonces ahí nos pusimos a mirar porque como él lo pinta es contratistas en prestación de servicios. Esto es importante porque significa que contratos no con personas, sino con personas jurídicas, como un contrato para que hagan una consultoría, eso no cuenta ahí. Ellos hablan de contratistas, es decir, OPS, personas contratadas por prestación de servicios. Nosotros rehicimos ese análisis para el Minambiente, pero la metodología no la inventamos nosotros. Entonces, una metodología que publica Colombia Compra Eficiente para filtrar, porque uno tiene el SECOP, donde están todos los contratos, pero ahí hay contratos de prestación de servicio, hay contratos laborales, ahí hay contratos con empresas, convenios interadministrativos, entonces uno filtra. Contratos de prestación de servicios con un valor menor a 500.000 millones, la razón que da Colombia Compra Eficiente para ese filtro es, si es más que eso, no es una OPS, debe ser una consultoría a nombre de una persona, que sean personas naturales, es decir, sacamos a las empresas y se deduplica por año. ¿A qué me refiero por deduplicar? Si yo, Pablo Manrique, tuve un contrato de prestación de servicios entre enero y julio
y después otro entre agosto y diciembre, Ujú, pues soy un contratista en el año, así que un contratista que tuvo 2 contratos. claro. Entonces uno duplica para no contar 2 veces, esto otra vez no lo inventamos nosotros, y nos dimos cuenta que, aunque el número final cuadra, prácticamente menos es ellos dicen 100, 1190, 39. a nosotros nos da un poquito menos Miremos la la gráfica, el número de 2022 no cuadra con lo que él dice. Entonces ahí vemos en la gráfica, yo no alcanzo a leer, 2022, 949. Ahí de hecho, asterisco, esos son contratos, sí, porque contratistas es lo que son acaba, 913. O sea, no es mucha la diferencia en el porque la mayoría de los contratos son a término de un año, Ujú. pero importante hacer esa salvedad, igual en contratistas es exactamente igual. Entonces en contratos pasamos de 300, ¿qué? 400, ¿Dónde? En en 2022, 22, no, 949, 949 y llegamos a 1160, que es una cifra muy 1160 en parecida. 2025, que es muy parecida otra vez al 1190. ¿Qué es lo muy diferente? Pues que en vez de ser un 744% de incremento, pues eso da más o menos un 25% de incremento. Y ahí es importante, esa diferencia en el incremento no es porque el dato 2025 que ellos tengan esté mal, como vimos está muy parecido, es que el dato 2022 Sí. que ellos dan está mal. Ahorita Es vamos a- como 7 veces menor A al lo- que debería tenerse en cuenta. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eso nosotros lo sacamos el fin de semana, ¿cierto? Y abrió como toda una discusión en la cual participó pues el ministro Fabio, ¿cierto? Él explicó en este trino, en realidad esto fue el lunes, si no estoy mal, de dónde, no mentiras, sí, el domingo, de dónde él había tomado el valor, ¿cierto? Y él dice a la silla, pues él dice como, entiendo los 913 de la silla, pero es que yo me basé en un informe de gestión de la exministra Susana Muhammad en 2022, donde ella puso que los contratos firmados eran 142. Susana también le respondió, pero eso pues nos motivó a hacer un análisis más Sí, exhaustivo. te motivó a escribirme un lunes a las 6 de la mañana, a decirme, Pablo, ¿qué está pasando acá? Y nos dimos cuenta que ese 140 es verdad, pero está mal interpretado por el ministro. Porque entonces uno tiene la contratación mensual y ahí van a ver, ya esto no es anual, sino es mensual. Y ustedes ven que siempre pica en enero, pero pica más un enero cada 4 años. ¿Por qué? Bueno, en enero pica porque normalmente las entidades hacen el contrato para el año, entonces en enero o en febrero firman y tienen los contratos para todo el año. Pero ¿por qué pica más cuando es cada 4 años? Por la ley de garantías. Así La ley de garantías que es restringe la contratación pública en época de elecciones, pues precisamente para evitar interferencias, ¿no? Como aprovechamiento político de la nómina del Estado para favorecer un candidato. exacto. Entonces, para cumplir esa ley, un poquito igual contratar, lo que hacen es que adelantan contratos que hubieran firmado en ese tiempo, los firman en enero y por eso vemos ese gran pico. Pero si volvemos a esa gráfica, nos damos cuenta de una cosa que es como la confusión que tuvo el ministro respecto a nuestro dato y al dato de la ministra del informe que hizo Susana Muhammad. Y él dice, en el informe de Susana Muhammad, me dice ella que firmó 144. Ese es el problema. No es que se hayan firmado en 2022 144. Que en el gobierno Petro en 2022 se firmaron 144. ¿Eso qué significa? Ese dato que él coge de partida para compararlo anual no es un dato anual, es un dato semestral, porque es un dato de agosto a diciembre. Y como vemos en esta gráfica, pues de agosto a diciembre se firman poquitos contratos porque todos los contratos se firman en enero. Entonces él confunde un dato que es cierto, pero es un dato parcial. Y usa ese dato parcial como base para compararlo ya con agregados anuales. Pero entonces si yo comparo 6 meses, que además son los 6 meses con menos contratación porque es la segunda mitad del año, con un año completo, pues es una comparación que claramente me va a dar un aumento mucho más grande.
Y en nuestros datos, cuando los sacamos mensuales, nos da el 144, nos da 139. Sí, Pero es otra, es similar, es claro. muy similar. Donde estaba la gran diferencia era en enero, que todavía era el gobierno de Iván Duque, cuando se firmaron más o menos 788 contratos. Y lo que pasa es que Arjona, como solo se basa en los reportes de Susana y no en los reportes del gobierno anterior, tiene la mitad del cuento 2022, entonces ignora los 700 y pucho y se va solo con los 244. Sí, a mí aquí hay otro contexto, Pablo, que me parece importante dar, y es el de las nóminas paralelas, porque al final de esto es lo que estamos hablando. Así es como se le conoce a ese fenómeno que es en realidad una irregularidad del Estado, bueno, colombiano, yo no sé si también de otros estados, ¿no? Que muchas veces ha sido uno de los mayores incumplidores, ¿no? Que ha incumplido las normas laborales, porque tiene un montón de gente vinculada a través de contratos de prestación de servicios que en realidad cumplen horario, están subordinados a un jefe, no es por unas tareas que son distintas como a la misionalidad de las entidades, pero que salen más baratos para el presupuesto del Estado, ¿no? Porque no tienen la carga de prestaciones, seguridad social, etc. Ya sí toca hacer dos cositas más, que es que el gobierno Petro dijo que iba a cambiar eso. Sí. Ellos dijeron que en 2024 iban a hacer un cambio, que iban a bajar las OPS y subir la planta. No lo hicieron. Porque entiendo además que no era tan fácil como ellos creyeron que Porque si podía contratar a ser. alguien en planta toca sacar recursos ministeriales, contratar a alguien por OPS es mucho más fácil. No pudieron por diferentes problemas, pero no solo no pudieron, sino que sí aumentaron. Y esto es una cosa que toca como dejarla clara. El aumento no es el aumento escandaloso que dice el ministro, que dice el libro de la verdad, pero sí hay un aumento. Sí. Y sí igual es un aumento relativamente grande, es un aumento creo que del 30%. 25 dijimos, y del 30 ahorita decimos, si se suman como otras fuentes. Ahora, un detalle, pero ahorita vamos ahí, que es el del presupuesto, también aumentó para el sector ambiente. Con lo de las nóminas paralelas, lo que me parecía interesante como un indicador que le puede a uno ayudar a ver si los datos que a uno le están dando están bien o no, es que las nóminas paralelas de las entidades públicas suelen ser del doble, a veces del triple, pero no por debajo de la planta. Y la planta del Ministerio de Ambiente en 2022, incluso en 2021, porque se ha mantenido más o menos estable, era como de 378 empleados, o sea, con un vínculo más laboral. Luego era muy raro que hubiesen 142 contratistas, porque sería por debajo de la planta. Sí, o sea, eso significaría que en 2022. Darse así. Exacto. Ahora, vamos ahora sí, Pablo, a lo que estabas diciendo. Bueno, en realidad, vamos al monto antes, ¿no? Porque ese era el otro punto. Entonces, el punto era, no solo creció en un Creo que 744. primero antes del monto, chévere ver qué dijo Susana. Ah, Susana, sí, de acuerdo, de acuerdo. Veamos la respuesta de Susana Muhammad, pues al trino del ministro Fabio Arjona, donde él dice, él sugiere que sí será que Susana de pronto recibió 142 contratistas Y los terminó el año en 900. en 900. Esta mañana el ministro Fabio Arjona nos hace una pregunta porque se ve bastante confundido. ¿Cómo es que en el año 2022 se llegan a más de 900 contratos de prestación de servicios? Ministro, le resuelvo facilito. En mi reporte de gestión dije que se habían contratado 134 contratos en el 2022 cuando yo fui ministra. Y en ese año solo fui ministra entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre, igual que va a ser usted este año. ¿Cómo se llega a más de 900 contratos? Pues sumando los 854 contratos que el ministro saliente del gobierno Duque, Correa, dejó en su informe de gestión. Eso suma 988 contratos en el año 2022. Y cuando usted compara la cifra de 1.146, de acuerdo a la silla vacía, en el año 2025, eso sumaría el 15% de aumento con aumentos del presupuesto. Ahí está el misterio, ni corrupción, ni excesiva contratación. Ministro, mire, se está quemando medio país, mejor póngase a gobernar. Esta fue la respuesta de Susana. Ahí voy a hacer también un pequeño paréntesis
Pablo, y nosotros hicimos en 2024 un perfil de Susana Muhammad. Me parece que Susana fue una persona que realmente le preocupaba mucho, casi yo diría excesivamente, la corrupción, que le fueran a meter algún gol. Entonces ella revisaba casi que todo lo que iba a firmar, ¿no? Así viniera con algún filtro del secretario general, etcétera. Y eso incluso a veces demoró, sobre todo en el comienzo, la contratación en general, ¿no? Entonces también era muy raro, a mí me sonaba muy raro que la posibilidad fuera que ella hubiera subido un montón los contratos porque no le daba de acuerdo como a esa característica. Y como vimos en la gráfica anterior, en realidad, pues nuestra gráfica cuadra con lo que dice. Sí, son diferencias un poquito de números porque, bueno, depende seguro de los cálculos, pero al final estamos como muy parecidos. Ahora, vamos un poco al tema del valor, ¿no? Porque eso es lo otro que está en juego, no solo el número de contratistas que crece, sino que pues eso implica muchísima más plata. Sí, el argumento puede ser, tal vez en contratistas no creció tanto, pero le estamos pagando mucho más y por ahí puede haber corrupción. Lo que nos muestra esta gráfica es que igual ese argumento tampoco se mantiene tanto. Exacto. Este es el valor promedio Por contrato. por contrato. Lo que vemos es que el valor promedio por contrato casi siempre es el mismo, cae un poquito en 2025, 4, 3, pero si se dan cuenta, esto es a valor presente, es decir, todos estos precios de 2026, Sí. se mantiene casi constante, es decir, no hay como un cambio en cuánta plata le estoy pagando a la gente por contrato. Tú que amas los datos, Pablo, y me parece que es muy interesante tener en cuenta como los controles que se hicieron en este cálculo a la inflación, Sí. porque claro, los valores obviamente tienden a aumentar en el tiempo, pero no significa que sean realmente mayores porque pues la plata va perdiendo poder adquisitivo. Exacto, Entonces, o sea, controlar la inflación es clave. Esto es en realidad cuántos chocorramos se pueden comprar Con los esos mismos contratos. 1.000 pesos, Exacto. o bueno, más bien con los 5.000 de hoy, ¿cierto? Y lo otro que controlaste, bueno, lo otro fue cómo comparas un año con otro, porque los valores cambian mucho, entonces uno saca promedios de valor por contrato. Porque si uno saca valor total, que igual esa gráfica la pusimos en la nota, pues sí, va sobre el valor total, porque ya dijimos que subió el número de contratos en un pedazo, pero lo que queríamos mirar era si el aumento del valor se da simplemente porque aumentaron los contratos en esa proporción no tan grande, o si ese aumento de valor se da por algo más. Y lo que nos damos cuenta es que no se da por algo más, porque si se diera porque los contratos fueran más caros, las barritas las veríamos subiendo y no suben las barritas están ahí parchadas. Y lo otro que revisamos es por duración. En el tiempo, desde 2018, los contratos cada vez se hacen como por más tiempo. Hay una excepción ahí marcada que es 2023, por lo que tú dijiste, porque ese fue el año en que Petro dijo que los contratos no podían durar más de 4 meses, porque él estaba tratando de meter a esa gente en nómina. No lo logré, Pero- entonces vuelve y sube. Pero de resto tienden a subir, entonces también controlando la variable del tiempo, porque en teoría si a ti te contratan por más tiempo, tu contrato va a ser Más más alto. Entonces al final sacas un promedio por día para poder hacer comparaciones y ahí también, bueno, de hecho, ahí devolvámonos, Nico, a la gráfica anterior, ahí lo que vemos es que incluso ha bajado un poco lo que le pagan a los contratistas por día. otra vez traído a valor presente. En pesos eso debe ser más, pero pues baja de forma como chiquita, marginal, pero lo que nos damos cuenta es que no hay ni un aumento exagerado en contratos, no hay ni un aumento exagerado en los plazos o cambio exagerado en los plazos y tampoco hay un aumento exagerado en el precio de los contratos. Ahora, vamos al punto que tú dejaste ahorita planteado, que es el de que en todo caso sí creció el número de contratistas, no en el 744, en el 25 más o menos, o 30 si le sumas otras fuentes, pero es que también hay que tener en cuenta que el presupuesto del Ministerio de Ambiente en el cuatrienio de Petro
aumentó subió un montón. pues bastante, ¿no? Entonces miremos, Nico, esa gráfica del presupuesto. Y en esa gráfica yo aprovecho y hago como una salvedad chiquita. Uno, esto también está valor presente. Y dos, esto es apropiación inicial, es decir, lo que tenían el presupuesto al comienzo del año. Ok. No es lo que se gastaron, Sí, porque probablemente se gastaron menos, y no es la apropiación final, porque pueden haber recortes durante el año, en 2020. Esto es lo que estaba en el proyecto de presupuesto que se establece en diciembre. Y vemos, pues, creo que ahí es obvio, ahí está la segunda línea punteada, que es el gobierno Petro. Uno ve una subida gigante. Hay gente que diría, oiga, ¿usted por qué me pone que el gobierno Petro comienza en 2024? Y yo y yo a esa persona le digo que ese es el primer presupuesto escrito por el gobierno Petro, porque los presupuestos se escriben un año atrás. Es decir, el presupuesto 2023 lo escribió todavía. el gobierno 2022, es decir, el gobierno Duque. Y el presupuesto 2024 sí lo hizo el gobierno Petro. Entonces es el primer presupuesto realmente del gobierno Petro. Y sube, creo que sí se triplica, Pues sí, sí, cuatriplican. se cuatriplica. Sí. Es decir, Cuadruplica, creo que es. Perdón. se multiplica por 4. Entonces, como se multiplica por 4, uno tiene un aumento gigante que después vuelve y baja un tris. Eso es problemas de caja, nada más y nada menos. Pero sí hay un aumento gigante en el presupuesto. Hay un aumento muy grande. Ahorita, Pabli, bueno, creo que tenemos otros trinos porque sí, como decimos, esto generó discusión, se metió también el expresidente Gustavo Petro, se metió aquí está el expresidente Gustavo Petro, uno de los nuevos viceministros, pues que seguía un poco como insistiendo en que no, que sí había aumentado demasiado y que así se veía pues más o menos el Yo solo quiero hacer un despacho comentario de la chistoso, que es que así se ve la oficina de las sillas. Otros dos no. call center, como un call center, bueno, Cecilia Orozco, mejor dicho, esto generó discusión que yo creo que más allá pues del sector ambiente, a mí me pareció relevante que hiciéramos el ejercicio, es porque me parece que para datos se están usando mucho ahorita para evaluar las gestiones, pues es bueno tener en cuenta como estos parámetros, pues sí, que los cálculos sean adecuados, puede que en otros casos sí veamos algún caso, pues, un exabrupto. Otro de los que nos contestó para ir cerrando, Pauli, ese día fue el vicepresidente José Manuel Restrepo, que además él pues estuvo como muy involucrado en Bueno, este fue el tema de la verdad. Exacto. Y él nos dijo, ustedes se equivocaron, no, aquí la razón fue distinta, ¿no? Él dijo, no contaron el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, es el mismo fondo que se llama así, que es un fondo a propósito, pues que creó el gobierno Petro, ¿no? Que empezó a funcionar desde 2024 como en realidad buscaba duplicar el presupuesto del Ministerio de Ambiente, recoger ahí plata del impuesto al carbono, de presupuesto nacional, de cooperación internacional, muy dedicado a deforestación, ¿no? A reducir o aumentar la captura de carbono, que tuvo un desinfle por la crisis fiscal. El caso es que nosotros pues no lo tuvimos en cuenta en los cálculos porque en 2022 el fondo no existía. Y no también estaba porque operativo. en el mismo libro de la verdad y el mismo Arjona dice, esto es solo Ministerio de Ambiente. Bien, Pero exacto. por la rigurosidad que nos caracteriza, le hicimos caso al vicepresidente. Dijimos, ¿sabe qué? Agreguemos contratistas del Fondo Vida. Sí. Y antes de ver la gráfica, quiero hacer como una salvedad. No se puede mirar con SECOP, como les expliqué, porque el Fondo Vida no es una entidad pública per se, maneja pata pública, pero es una fiducia. Y las fiducias no reportan en el SECOP. Pero gracias a Dios, hacen informes de gestión. Entonces, como tienen un informe de gestión, lo sacamos de ese informe de gestión. Hicimos el mismo filtro. Dejamos solo personas naturales, deduplicamos contratos, aunque esta gráfica que van a ver es de contratos, entonces no importa, no de contratistas, y ya, sí, pues, dejamos solo personas naturales y contratos de prestación de Ahora servicio. sí, veámosla ahí. Y vemos que el aumento sí aumenta. Sí. Si hay un aumento mayor, no miden 2026, que está incompleto. Ahorita les echamos un cuento 2026, pero mirando 2025,
claro, ese verde le suma un saldo al aumento que hace que el aumento pase del 25%, casi el 50% de aumento, 58. 58% de aumento, casi 60 pues, pero casi 60 no es ni 100, ni 200, ni 700, ni 800. Incluso sumando eso, entonces ahí uno se da cuenta que igual, pues ni sumando el Fondo Vida como si fuera parte del ministerio, que el gobierno podría hacer, usted no puede hacer esa comparación porque en 2022 no da Fondo Vida, incluso haciendo esa comparación que puede ser injusta, no da. Sí, no da el aumento de contratistas, vemos un aumento importante de la plata de invertida en esos contratistas. A ver, acá una claridad, esto es una notica que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí vamos a profundizar, pero para dejar un poco sentado el tema, el fondo invierte sobre todo en programas y proyectos, como decía, muchos destinados a reducir la deforestación, esa es como su misionalidad. Y lo que nos han explicado es que el fondo no tiene planta, precisamente porque no es como una entidad pública. Es mentira, tiene una planta de uno. No, el director que sí se contrata por contrato de trabajo, pero el resto de personal son realmente contratistas y son como gente que se contrata por los proyectos para que hagan como todo el apoyo, el soporte financiero, técnico. Ahí adelante un administrativo. poquito, hay unos poquitos que sí están contratados no por proyectos, sino por gestión general, pero el grueso es por proyecto. Es por proyecto. Entonces, si vemos un aumento grande en febrero de 2026 con respecto pues a lo que venía siendo 2025. Ahí hay una cosa interesante, si volvemos a la gráfica, ese 2026, pues 2026 no se ha acabado, está solo hasta junio, hasta junio. Mírense que solo hasta junio Sí. el fondo Vida, que es la partecita verde, tiene casi los mismos contratos que tuvo en el año pasado. Es decir, Sí. un aumento muy grande. La gráfica por mes apenas la estamos construyendo, se las quedamos debiendo, pero uno ve que en lo que va a 2026 sí es un aumento muy grande. Sí. Y el aumento lo explican dos cosas. Uno, también hay ley de garantías Interesante. que yo estaba en la concepción errónea de que como era un fondo no tenía ley de garantías, pero nos explicaron Que una circular de la Superintendencia Financiera y también de Colombia Compra Eficiente diciendo que ellos también tenían que ajustarse a la ley de garantías porque manejan pues recursos públicos. y eso los obligó a De hecho, solo hay contratistas, bueno, en realidad como en febrero, porque en junio ni siquiera aparecen. claro, está en cero porque están cumpliendo la ley de garantías, pero uno ve que incluso con ese cuento sí hay un aumento muy grande. Sí. Es un aumento que toca ver cómo se sigue comportando el año, porque si paramos ya, como si no contratan más gente porque ya contrataron lo que necesitan por los proyectos del año, pues queda normal. Sí. Pero sí, y esto hay que ser enfáticos, para 2025 el cálculo no da, pero todavía no sabemos, y en 2026 sí hay unas señales de alarma. Sí, pues digamos, sí, del pico en febrero por ley de garantías, Sí. pues también nos han explicado que me parece más o menos plausible, o sea, 2025 fue realmente el primer año completo de operación de ese Claro. fondo, ¿no? Porque ese fondo lo crearon en 2023, hasta 2024 mediados le designaron un director. Sí, por ejemplo, en los Eh, métodos de contratación, 2024 solo tiene contratos desde junio para adelante. por más de- Así es. En 2025 hubo cambio de ministra, hubo tres ministras, ¿no? Susana Muhammad dejó el cargo en febrero, llegó Lena Estrada, que estuvo, si no estoy mal, hasta agosto, y posteriormente Irene Vélez como encargada, ¿no? Que eso pues a veces ralentiza los procesos. Y un poco pues lo que hemos entendido es que ahí hubo mucha como estructuración de proyectos que empezó a marchar en este año. Entonces, bueno, creo que hay que tener eso en cuenta y también que el Fondo para la Vida en todo caso pues es otra bolsa de plata, pues casi bueno, no, pero de la mitad del Ministerio de Ambiente, Y digamos. al ser un fondo y no un presupuesto, los fondos tienden a aumentar en capital, porque los fondos, uno, esa plata que tiene, la invierte, es un fondo fiduciario, está en una fiducia.
es posible que sí llegue a un punto donde iguale o incluso supere, pues dependiendo de qué haga este gobierno con el fondo, pero igual incluso supere el presupuesto del Minambiente. Lo que queremos ver ahorita para profundizar es eso, comportamiento por mes, hacer la grafiquita, pero también ver esos contratistas, a qué programas, tipo de programas estaban asociados, porque creo que al final la discusión muy importante es, esa plata se está yendo a pagar gente que está vinculada con proyectos importantes para el carbono, ¿no? Para la captura de carbono o no, creo que ahí está un poco la discusión. Bueno, esa será la notica, Pablo, que publiquemos ojalá pronto. Porque yo ahora soy prácticamente periodista de la Amazonía. Yo soy de la Amazonía, entonces, bueno, pues gracias a todos los que nos escucharon, pues ojalá nos hayan entendido aquí. Y lean la nota que de verdad quedó Es una notica corta, pero sí creo que Bocato di Cardinali. sobre todo la humildad. Bueno, nos vemos. La nota no la escribí yo, sé que hubiera Natalia, yo solo puse las gráficas. Bueno, gracias a todos y todas. Nos vemos pronto. En el Congreso, Sonia es el paraíso. el presidente Gustavo